Unidades SSD M.2, conectores PCI Express, discos NVMe. Hablaremos de los tipos, clasificación, designaciones y modelos de estas memorias. Los discos SSD M.2 llegan a solucionar el problema del tamaño y además están desplazando al disco de estado sólido tradicional por sus mayores prestaciones y velocidad. Las memorias o discos SSD M.2 son unos discos SSD pero en los que el factor forma ha cambiado por un formato mucho más pequeño. Clasificación de los SSD M.2 en función del tamaño. Lo contrario de los discos SSD de 2.5, los SSD M.2 pueden ser de varios tamaños. Aunque todos M.2 son pequeños y delgados, existen más cortos y largos y más anchos o estrechos. Existen varias nomenclaturas en función de su tamaño. Las dos primeras cifras indican el ancho de la memoria SSD y las dos o tres siguientes la longitud, como pueden ver en la gráfica. La memoria flash que suele utilizar estos discos SSD son de tipo NAND. Cuanto mayor sea su longitud de una memoria SSD M.2, mayor número de chips podrán alojar y por lo tanto mayor capacidad de almacenamiento tendrá. Así pues, las memorias de 30 y 42 milímetros de largo admiten de 1 a 3 chips de memoria NAND, mientras que las de 80 y 110 milímetros de longitud admiten hasta 8 chips de memoria NAND. Conexión SSD M.2 en función de su velocidad. Algo relevante que se puede tomar en cuenta en un disco SSD M.2 es su velocidad de transferencia. Es muy importante el tipo de conector que utilice. Actualmente los discos de estado sólido utilizan dos tipos de interfaz de almacenamiento, SATA 3.0 o PCI Express. Los SSD M.2 SATA utilizan el mismo controlador que sus similares SSD de 2.5 pulgadas, en tanto que los SSD M.2 PCI Express utilizan unos controladores específicamente diseñados para este tipo de conexión. Los discos SSD se encontraron con una barrera infranqueable, y es que el conector SATA 3 estándar admite una velocidad máxima de transferencia de 600 megabytes por segundo. Con las velocidades que pueden alcanzar los actuales discos SSD, el conector SATA es un cuello de botella muy grande. Para solucionar esta limitación, se optó por utilizar las conexiones PCI Express. La interfaz PCI Express admite muchísima mayor velocidad. Aquí existe otro problema, y es la designación de los diferentes tipos de ranuras PCI Express. Aquí entramos en otra batalla de siglas y números. Nomenclatura y tipos de PCI Express. Existen varios tipos de PCI Express en función de varios parámetros que debemos tener en cuenta. En una PCI Express debemos tener en cuenta dos cosas. La versión de PCI Express y el número de carriles que tenga. La versión de una PCI Express nos va a indicar la velocidad máxima de cada pista o carril. Haciendo una comparación con autos, la versión sería la velocidad máxima a la que pueden circular los autos por una autopista. Esta versión o generación se indica con dos números a continuación de la PCI Express. Entonces puedes ver escrito así: PCIe 1.1 o PCIe 2.0 o PCIe 3.0. En segundo lugar, cada tarjeta PCI Express puede tener varias pistas o carriles.
Continuando con la comparación anterior, sería el número de carriles que tiene nuestra autopista. A misma velocidad límite de los autos, cuanto más carriles tengamos en una autopista, más cantidad de vehículos se podrán transportar. Entonces, la velocidad máxima de una PCI Express está definida por la combinación de la versión y del número de carriles que tenga. SSD M.2 NVMe. Vamos a ver los discos o memorias SSD más rápidos que existen. Todos sabemos que es una memoria RAM y lo rápidas que son en operaciones de lectura-escritura. La desventaja que tienen es que necesitan energía para guardar los datos. En el momento en que apagamos el computador, estos datos se pierden. Ahora, tenemos las memorias NAND, que son los chips con los que están fabricados los discos SSD. Su característica es que son muy rápidos, aunque están muy lejos de las velocidades que alcanzan los chips de las memorias RAM. Su mayor ventaja es que no necesitan energía para mantener los datos en su interior. Cuando apagamos el computador, se mantienen los datos en la memoria NAND. Ahora ya tenemos la alianza perfecta, una memoria NVMe muy rápida y no volátil, junto con una conexión PCI Express capaz de transportar todos esos datos por un bus de muy alta velocidad. Los nuevos SSD NVMe superan a los SSD SATA en 4.5 veces en lectura y 2.5 veces en escritura secuencial, llegando a los 2500 megabytes por segundo y 1500 megabytes por segundo respectivamente. Para que tengas una idea más clara de la locura que estamos hablando, la nueva generación de SSD de Samsung, la NVMe 960 Evo Pro, es un SSD M.2 PCI Express 3.0 x 4 que alcanza los 3500 y 2100 megabytes por segundo en lectura escritura secuencial, es decir, 3.5 y 2.1 GB por segundo respectivamente. Una barbaridad comparada con los 600 megabytes por segundo de los SSD SATA 3. Para distinguir un tipo de disco de otro es muy sencillo. Los discos SSD M.2 SATA tienen dos ranuras, mientras que los de NVMe solo tienen una ranura. Ahora vamos a hablar de los pros y contras de los discos SSD. Los discos SSD tienen grandes ventajas sobre los discos mecánicos, como ya vimos en un video anterior, ya que al no tener partes móviles no les afectan las sacudidas y las vibraciones y tampoco generan ruidos. En este caso, los SSD son silenciosos y da igual que sea un disco SSD SATA, M.2 SATA o M.2 PCI Express. También generan menos calor que los discos mecánicos, pero ojo, no debes despreocuparte de controlar su temperatura. Los discos de M.2 de tamaño más pequeño pueden ocasionar más problemas de calentamiento porque tienen menos superficie para poder disipar el calor generado. Para solucionar este problema es conveniente pegarle unos disipadores, al igual que se hace en los procesadores. El mayor inconveniente que tienen los discos SSD es su capacidad y su precio. Cuanto más rápido sea un SSD en lectura-escritura, mayor será su precio. De hecho, los SSD NVMe son los más caros por la tecnología que llevan preparada. Cuéntanos, ¿qué usas en tu computador? ¿Continúas con un disco mecánico o ya eres parte de la nueva tecnología de estas unidades de almacenamiento SSD M.2 o NVMe PCI Express? Déjanos en los comentarios. Muchas gracias por el apoyo a nuestro canal. Yo soy Santiago Almeida y esto fue M&S Tutoriales.